on silence and turn off your electronic devices. Thank you. Now, this event will be in Spanish as indicated on the tickets and previously from this point forward with consecutive translation provided with English subtitles on our screens and also on the live stream. In just one moment, you'll hear from our esteemed college president, Dr. Eduardo Padron, who will deliver the official welcome. He'll be followed by the conversation with Yoani Sanchez, which will be led by Miami Herald editorial pages editor and columnist Miriam Marquez, also a Miami-Dade College graduate. At the conclusion of the event before 3 p.m., we will have several special presentations. Damas y caballeros, amigos, bienvenidos a este histórico evento con Yoani Sanchez en la Torre de la Libertad de Miami-Dade College. En este momento, sí. Les pido que por favor pongan a sus celulares y equipos electrónicos en silencio. Muchas gracias. En breve, el presidente del Miami-Dade College, el doctor Eduardo Padron, les hará la bienvenida oficial. Después escucharemos la presentación de Yoani Sanchez, moderada por la destacada periodista Miriam Márquez, editora de las páginas editoriales del Miami Herald y columnista, y graduada del Miami-Dade College. Y al final habrán unas presentaciones especiales. Ahora, para dar la bienvenida oficial, el presidente del Miami-Dade College, el doctor Eduardo Padron. Damas y caballeros, buenas tardes. Hoy es un día especial para Miami y el Miami-Dade College. Es un día en que le damos la bienvenida a una auténtica defensora y heroína de la libertad de expresión y los derechos humanos. Hoy le damos la bienvenida a Yoani Sanchez. Tenemos el privilegio de hacerlo en un lugar que es símbolo de emancipación para nuestra comunidad, la Torre de la Libertad. No podemos dejar que se pierda la naturaleza histórica de este acontecimiento. Yoani Sánchez ha luchado tenazmente por su derecho de estar hoy aquí entre nosotros. Una batalla que ha llevado a cabo durante más de una década. Sus acciones no solo demuestran el advenimiento de tiempos de cambio, sino también todo lo que se puede lograr cuando enfrentamos nuestros desafíos con perseverancia, determinación y coraje. Les agradezco a todos en nombre de nuestra junta directiva, nuestro claustro de profesores y nuestros estudiantes, porque estén presentes aquí hoy en un acontecimiento tan trascendental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Y ahora es mi placer invitar al escenario a la periodista Miriam Márquez. ¿Verdad? Bueno, nuestra invitada de honor, Yoani Sánchez.
Gracias. Gracias a todos los que están aquí. Una audiencia muy distinguida. Giovanni, te acompaña Radio Miami. Un edificio bien histórico, Giovanni. Esto fue no solamente el edificio que procesó a tantos cubanos como refugiados políticos en los años 60, pero también fue la sala de redacción del Miami News. Y en este momento tan histórico que tenemos aquí, con tanto orgullo y también con tanto dolor por tantos años de la diáspora y del exilio, queremos empezar solamente celebrando que estás aquí, una bloguera y una periodista independiente tan distinguida, que siempre le habla la verdad al poder. Y con eso quisiera saber cómo quisieras que tenías alguna palabra. Este evento, gracias a todos los que no perdieron la esperanza de que yo pudiera estar aquí y me ayudaron a presionar para que el muro se abriera para mí, ¿no? Y para tantos otros. Gracias a los organizadores, a las personas del Miami-Dade College, también a los que trabajan y han impulsado este lugar tan hermoso, la Torre de la Libertad. Y bueno, pues gracias a cada uno de ustedes, a los conocidos, a los que estoy conociendo hoy, a mis familiares, que después de 2 años de separación he reencontrado en este país. Así que hoy, aunque no suelo leer lo que digo, he traído un pequeño texto que quiero compartir con ustedes. Un pequeño texto que habla fundamentalmente de ustedes y de nosotros, en fin, de nosotros, ¿no? Así que voy a leer mi texto. Se titula precisamente Cubanos y punto. Y dice así. Empieza con una anécdota personal y ahí va. Hace unos años, cuando salí por primera vez de Cuba, estaba yo en un tren que partía desde la ciudad de Berlín hacia el norte. Un Berlín ya reunificado, pero que todavía conservaba fragmentos de esa fea cicatriz que fue aquel muro que dividió a una nación. Pues en el compartimento de un tren, y mientras recordaba a mi padre y a mi abuelo, ferroviarios que hubieran dado cualquier cosa por viajar en esa maravilla de vagones y locomotoras, en aquel compartimento entablé una conversación con un joven que iba sentado justo frente a mí. Después del primer intercambio de saludos, de maltratar el idioma alemán con un Guten Tag y aclarar que ich spreche ein bisschen Deutsch, el hombre me preguntó inmediatamente de dónde yo venía. Así que le respondí con un Ich komme aus Cuba. Como siempre ocurre, después de la frase de que uno viene de la mayor de las Antillas, el interlocutor trató de demostrar lo mucho que sabía sobre nuestro país. Normalmente, durante ese viaje, me encontraba con gente que me decía: ah, Cuba, sí, varadero, ron, música salsa. También hallé hasta un par de casos que la única referencia que tenían de Cuba era el Buenavista Social Club, que justamente por esos años estaba arrasando en popularidad en la lista de temas más escuchados. Pero aquel joven en un tren de Berlín me sorprendió. A diferencia de otros, no me respondió con un estereotipo turístico melódico. Me llegó más allá. Su pregunta fue: ¿eres de Cuba? ¿De la Cuba de Fidel o de la Cuba de Miami? Mi rostro se puso rojo, se me olvidó toda la poca lengua germana que sabía y
le respondí en mi mejor español de Centro Habana: chico, yo soy cubana de José Martí. Y ahí terminó nuestra breve conversación. No obstante, el resto de mi viaje y el resto de mi vida he tenido muy presente aquella charla. Me he preguntado muchas veces qué ha llevado a que aquel berlinés y a tantas otras personas en el mundo a ver los cubanos de dentro y de fuera de la isla como dos mundos por separado, dos mundos irreconciliables. La respuesta a esa pregunta recorre también parte del trabajo en mi blog Generación Y. ¿Y cómo fue que dividieron nuestra nación? ¿Cómo fue que un gobierno, un partido, un hombre en el poder se atribuyeron el derecho de decidir quién debía llevar nuestra nacionalidad y quién no? Las respuestas a esas preguntas las saben ustedes mucho mejor que yo. Ustedes que han vivido el dolor del exilio, que partieron la mayoría de las veces solo con lo que llevaban puesto. Ustedes que dijeron adiós a familiares, a muchos de los cuales nunca más volvieron a ver. Ustedes que han tratado de preservar a Cuba, la única, la indivisible, la completa, en vuestras mentes y en vuestros corazones. Pero yo sigo preguntándome, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que el gentilicio de cubano pasó a ser algo que solo se otorgaba por considerandos ideológicos? Créame que cuando uno ha nacido y crecido con una sola versión de la historia, una versión mutilada y conveniente de la historia, no puede responderse esa pregunta. Por suerte, del adoctrinamiento siempre es posible despertar. Basta que cada día una pregunta como ácido corrosivo se nos meta en la cabeza. Basta que no nos conformemos con lo que nos dijeron. El adoctrinamiento es incompatible con la duda. El lavado de cerebro termina justo ahí, cuando ese mismo cerebro empieza a cuestionarse las frases que le han dicho. El proceso de despertar es lento. Comienza con un extrañamiento, como si de pronto le vieras las costuras a la realidad. Así fue como se inició todo en mi caso. Fui una pionerita docenada. Todos ustedes lo saben. Repetí cada día en los matutinos de la escuela primaria aquella consigna de pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Corrí infinidad de veces con la máscara antigua bajo el brazo hacia un refugio, mientras mis maestros me aseguraban que pronto seríamos atacados desde algún lugar. Me lo creí. Un niño siempre se cree lo que le dicen los mayores. Pero había algunas cosas que no encajaban. Todo proceso de búsqueda de la verdad tiene su detonante. Justo en un momento en que las piezas no encajan, en que algo no tiene lógica. Y esa ausencia de lógica estaba fuera de la escuela, en mi barrio y en mi casa. Yo no entendía el por qué, si aquellos que se habían ido en el Mariel eran enemigos de la patria, por qué mis amigas estaban tan felices cuando algunos de aquellos parientes exiliados les enviaban algo de comida o de ropa. ¿Por qué esos vecinos? ¿Por qué esos vecinos? ¿Por qué esos vecinos que se habían ido y fueron despedidos con un acto de repudio en el solar de Cayo Hueso donde yo había nacido? ¿Por qué eran ellos los que mantenían a la madre anciana que habían dejado atrás, quien regalaba además parte de aquellos paquetes a los mismos que le habían lanzado huevos e insultos a sus hijos? Yo no entendía. Y de esa incomprensión dolorosa, como todo parto, nació la persona que soy ahora. Por eso,
eso, cuando aquel berlinés que nunca había estado en Cuba intentó dividir mi nación, salté como un gato y lo encaré. Por eso estoy aquí ante ustedes hoy, tratando de ayudar a que nadie nunca más pueda dividirnos entre un tipo de cubano y otro tipo de cubano. Los vamos a necesitar para la Cuba futura y los necesitamos en la Cuba presente. Sin ustedes, nuestro país estaría incompleto, como alguien a quien se le han amputado sus extremidades. No podemos permitir que nos sigan dividiendo. Como mismo estamos luchando para habitar un país donde se permitan los derechos a la expresión, la asociación y tantos otros que nos han sido arrebatados, tenemos que hacer todo lo posible y lo imposible porque ustedes recuperen esos derechos que también les han sido quitados. Es que no hay un ustedes y un nosotros, solo hay un nosotros. No permitamos que nos sigan separando. Aquí estoy. Porque no me creí la historia que me contaron. Como muchos otros tantos cubanos que crecieron bajo una sola verdad oficial, he despertado. Tenemos que reconstruir nuestra nación. Nosotros solos no podemos. Los aquí presentes, y bien que lo saben, han ayudado a muchas familias de la isla a poner un plato de comida sobre la mesa de sus hijos. Se han abierto camino en sociedades donde tuvieron que empezar desde cero. Han llevado y cuidado a Cuba. Ayúdennos a unificarla, a derrumbar ese muro que, a diferencia del de Berlín, no es de concreto ni de ladrillo, sino de mentiras, silencios y malas intenciones. En esa Cuba, con la que muchos soñamos, no hará falta aclarar qué tipo de cubano uno es. Seremos cubanos a secas, cubanos y punto. Cubanos. Muy lindo, Giovanni. Y me has contestado ya casi la mitad de las preguntas que tenía. Así que la pregunta es, ¿usted quiere oír a Giovanni o porque puede ir a la calle a gritar? Entonces, ¿cuándo fue ese momento especial? Habla un poco en lo que acaba de decir. Lo que le dicen el momento ajá. Esto no es lo que me han dicho, fue algo en particular que se fue haciendo. ¿Qué fue que uno empezaste a decir, yo no cuajo con lo que me están diciendo? Bueno, yo creo que fueron una acumulación de momentos. El periodo especial, la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética, por ejemplo, sumió a mi familia en una situación bien difícil, ¿no? Y yo vi la conversión en mis padres. En mi propia casa vi cómo mis padres transitaban de creer a dudar, de estar de acuerdo, a ser unas personas muy críticas con el sistema. Eso cambió muchas cosas en la adolescente que fui. Pero recuerdo un día, que fue el día en que la última gota cayó en la copa de mi insatisfacción. Fue un día que yo me levanté en la mañana, era 13 de agosto. El día 13 de agosto, ustedes saben, es
el cumpleaños de Fidel Castro. Y yo estaba acostada en la cama, estiré la mano para encender la radio. Cuando encendí la radio, había un locutor de voz engolada que dijo: hoy es el cumpleaños de la patria. Y yo dije: no aguanto más. Ese fue el día. Y cómo hacen tu trabajo, y vamos a hablar un poco de eso también, pero antes de eso quería hablar un poquito más de si no tu juventud, quería hablar un poco, cómo conociste a tu esposo, a Reinaldo Escobar, cómo fue que eso se formó en un matrimonio, porque él es bastante más mayor que tú también. Nadie es responsable de su edad. No, dímelo a mí. Y también un poquitico de Teo. ¿Cuáles son las cosas que tú piensas sobre tu hijo y el futuro de Cuba? Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, sí. Reinaldo Escobar, mi esposo, me encantaría que estuviera aquí compartiendo este momento tan especial en mi vida. Ya se lo contaré, Reinaldo fue uno de esos elementos que me ayudó a ser la persona que soy. Periodista, expulsado de su profesión, cuando en los años 80, finales de los 80, pensó que podía ser un periodismo más objetivo, más realista, más apegado a la cotidianidad. Y después, pues, devenido en periodista independiente, magnífico, mecánico de ascensor para sobrevivir, y sobre todo una persona muy libre, una persona que me ha enseñado el placer de decir lo que uno piensa y pagar las consecuencias por ello. Una persona que ha sido un soporte fundamental en mi vida y de mi familia. Y sobre todo, recuerdo que una de las primeras veces que lo vi, me dijo una frase que se convirtió en una premisa de mi vida. Él me dijo: todo lo que yo he dicho y todos los problemas que me he buscado, la frase, perdón, era: todos los problemas que me he buscado en mi vida ha sido por decir lo que pienso. Y esa frase y lo que significaba en una Cuba llena de máscaras, de silencio, de oportunistas, de simuladores, una Cuba donde cada palabra se mide como un gramo en la balanza del peligro, esa frase puso mi vida patas arriba. Así que vivo con la persona que me hace más libre. ¿Y cómo lo conociste? Vaya, quiero sí, el chisme. Fue por culpa de Mario Vargas Llosa. Mario, deja que te encuentre. Bueno, yo necesitaba leer un libro de Mario Vargas Llosa, autor prohibidísimo en Cuba, de esas personas que están en las listas negras que jamás ninguna editorial publicará, que ninguna librería pública venderá, que ninguna biblioteca incluirá en su catálogo en Cuba. Y bueno, pues ese libro magnífico era La guerra del fin del mundo. Reinaldo era la persona que lo tenía. Y bueno, ese libro selló una relación que llevaba para 20 años. Así que gracias, Vargas Llosa. Lo conociste por un amigo mutuo que me dijo: Reinaldo, Sí. Sí, yo sigo con el chisme. Porque Bueno, ya te veo, ya te oigo. No, sí, fue a través de un amigo. Pasamos momentos muy difíciles juntos, nos conocimos en pleno del periodo especial. Tenemos un hijo que se llama Teo, que ahora tiene 18 años, y Teo es el que hace las peores preguntas y las más difíciles. ¿qué está haciendo Teo? ¿Qué va a hacer Teo? Bueno, Teo es, y aquí voy a compartir una anécdota que con ustedes, que es justamente una persona que está aquí, que yo quiero mucho, Adolfo Fernández Sainz, ex prisionero de la Primavera Negra. Y Teo, que es ahora ya un adolescente, fue el niño que en la Primavera Negra, cuando Adolfo fue a prisión, mi esposo Reinaldo le tuvo que decir a Teo: Teo, tu tío Adolfo está en la cárcel. Porque bueno, Adolfo era muy cercano a la familia y Teo lo consideraba un tío. Teo, tu tío Adolfo está en la cárcel. Y Teo, con esa facilidad que tienen los niños para las preguntas, inmediatamente dijo: ¿por qué? Y entonces Reinaldo intentó dar una explicación que no fuera tan triste, que no fuera una explicación tan dolorosa. Le dijo: bueno, porque Adolfo es un hombre muy valiente. Y el Teo, que tenía 8 años en ese entonces, le respondió: entonces ustedes son un poco cobardes porque todavía siguen libres. Estuviste, como hablas, en Europa, saliste del país en el 2002.
y estuviste en Suiza. ¿Qué te llevó allá y por qué regresas? Se sabe que tuviste que regresar por ciertas cosas de familia, pero debe haber sido bien difícil tomar esa decisión. Sí, me fui asfixiada. Tenía una asfixia expresiva, material. Ya había llegado a la conclusión, como muchos otros cubanos, de que jamás podría echar frutos en el país donde estaban mis raíces, ¿no? Entonces me fui, hice mi maleta y me fui con $5 en el bolsillo a empezar una vida nueva en Zurich. Gracias sobre todo a que en ese momento trabajaba como profesora de español para extranjeros de manera ilegal. Por eso hablo este español tan raro, porque he tenido que enseñarlo mucho. Y entonces, bueno, gracias a ello pude organizar el boleto, la estancia, un breve tiempo, y ahí estuve, fue una experiencia maravillosa, me cambió la vida. Como todos ustedes saben, después que uno emigra, nunca vuelve a ser la misma persona. Siempre hay un componente de la otra nacionalidad, del otro lugar que se queda. A mí se me quedó la puntualidad, el orden, el prometerme cosas y alcanzarlas. Creo que soy un poco suiza, ¿no? Regresé, eso fue una gran locura. Todos mis amigos dijeron, estás loca. Mi madre también me dijo, ¿cómo vas a abandonar la tierra del chocolate, hija? Y le dije, bueno, mamá, he vuelto. Y entonces me llevó a esa decisión varios motivos. Primero, mi padre enfermó, nunca pude reunificar a mi familia del lado allá del Atlántico, por el medio era muy difícil de llevarlo. Pero yo recuerdo que en un momento me di cuenta que, por ejemplo, me sentaba ante un plato de comida, y ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando, me sentaba frente a un plato de comida y decía, ay Dios, mi familia no tiene una comida así en Cuba. Me iba a comprar un par de zapatos y calculaba y pensaba, ay Dios, ¿cuánto de este dinero para comprar estos zapatos mi familia pudiera usar? ¿Cuántos días para sobrevivir en Cuba? Me pasaba la vida conectándome a internet para buscar noticias de Cuba, entrar a los foros de Cuba. Y en un momento me dije, tú no estás viviendo en Suiza, Joan, tú estás viviendo en Cuba. Así hice mi maleta y me fui. No me arrepiento, pero fue una gran locura, ¿eh? ¿Y tu niño estaba pequeño o estaba contigo? Mi hijo estaba conmigo, le pregunté, me apoyó, era menor también, no sabía mucho, pero me apoyó, nunca me lo ha echado en cara. Y yo recuerdo que dije, bueno, voy a volver con una condición, no voy a volver al punto en que me fui. No voy a volver a ser la persona que calla, que se guarda sus opiniones, no voy a volver a colgarme la máscara. Si regreso, quiero regresar siendo la persona que soy ahora. Y bueno, creo que lo he cumplido, ¿eh? Lo he cumplido. Voy a usar algunas preguntas de los lectores que nos enviaron por Twitter y también por el internet. Este viene, dice, Giovanni se autorreconoce como periodista digital independiente, como un electron libre. Sin embargo, se ha convertido en mucho más que eso. ¿No será más importante que junto con un medio de información independiente ella crea un partido, un movimiento político con el objetivo de lograr una nueva Cuba? Bueno, yo lo que más soy es ciudadana, ¿no? Yo soy una ciudadana por cuenta propia. No dan licencia de ciudadana en Cuba. Pero ¿qué pasa? La Cuba que yo sueño, ni los políticos ni el presidente